Gracias al Señor. Dice el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esto es muy importante porque dice que los judíos no se convierten. Los judíos aceptan a Jesús o no. Entonces nosotros necesitamos convertirnos. ¿Por qué? Porque en ellos hay una genética de ir a la verdad. Ellos desde niño estudian la Torá, que se le llama, o la instrucción, o las escrituras. Entonces nosotros necesitamos venir a Cristo, aceptarle a Jesús y comenzar a seguirle. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32 dice: y conoceréis la verdad. O sea, comienza ahora una revelación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Bueno, cuando Jesús hablaba estas cosas, lo que él trataba de hablarle era acerca de identidad y acerca de lo que es la salvación, la liberación, que es sinónimo de salvación. La liberación es sinónimo de salvación. Cuando una persona dice que necesita ser libre, tiene que ver con que nosotros necesitamos, primero, mucha atención en esto por nosotros, porque necesitamos saber que cada una de las áreas de nuestra vida necesitan libertad. Por ejemplo, en lo personal, nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma, tenemos un cuerpo, y el espíritu necesita justificación por la sangre de Cristo, que Él nos justificó, nos santificó, nos regeneró, y a través de su sangre a nosotros nos lavó y nos limpió de pecados y de maldad. Entonces, con respecto al espíritu, en lo personal, necesitamos liberación del espíritu. Necesitamos renovación del alma, que eso tiene que ver con lo que sería la conversión, o tiene que ver con el aceptar a Jesús. Y eso tiene que ver con que nosotros necesitamos ahora vaciar toda una mente, renovar la mente, y comenzar a introducir la enseñanza de la palabra, la instrucción, la revelación. ¿Por qué? Porque hemos sido como mal instruidos en la vida. Lamentablemente en la vida no hemos aprendido revelación. Hemos aprendido de las cosas de un mundo caído, de la gente que no tiene a Cristo. Hemos aprendido a conducirnos en un mundo natural, pero nunca en un mundo celestial. Por eso es que va a ser importante el sometimiento de nuestra voluntad a Cristo. ¿Y cómo hago para someter? Bueno, yo necesito renovar mi mente diariamente con las Escrituras. Porque al renovar, o sea, al leer, al comenzar a estudiar, al comenzar a renovar, poner en la mente constantemente la palabra, la mente se va a renovar y la mente va a comenzar a funcionar desde su estado original. O sea, Dios me creó y Dios es espíritu. Entonces, para relacionarme con Él, yo necesito, porque todo lo que yo aprendo de Él me enseña a manejarme acá en la vida natural. ¿Por qué? Porque Él nos creó y Él nos envió a la tierra, para que en la tierra podamos establecer una cultura, un reino, con una genética de Él, pero nosotros hemos trastocado la genética. Y al trastocar esa genética, nos hemos relacionado con una genética maldita o de maldición.
Por eso es que cargamos herencias malditas, cargamos un montón de maldiciones generacionales, hereditarias, y no nos damos cuenta, pero terminamos siempre cayendo en el mismo círculo vicioso que han vivido a veces nuestros padres, también lo vivieron nuestros abuelos, también nosotros, y ahora le va a tocar a nuestros hijos y después le toca a nuestros nietos, y no es la idea es, Jesús nos habla hoy, que cuando le conozcas a Él, seréis verdaderamente sus discípulos, y si fueras que comenzamos a ser sus discípulos, vamos a ser verdaderamente libres. Entonces, cuando hablamos de liberación o hablamos de salvación, necesitamos salvar y liberar. Es lo mismo, salvación y liberación. En lo personal, nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Entonces, el espíritu, dijimos, necesita la justificación. El alma necesita de una conversión, de una renovación de la mente. Ahí hay un sometimiento a nuestra voluntad. Y el cuerpo aún necesita sanidad. El cuerpo necesita liberación, el cuerpo necesita ser libre porque a veces está muy atrofiado en un montón de cosas, tenemos males en los huesos, males en los órganos, vivimos enfermos, vivimos empastillados, vivimos haciendo, no sé, un montón de cosas como para poder vivir mejor. Y cuando salimos de una, entramos en otra. Cuando entramos en otra, salimos de otra, entramos en otra. Y pareciera que es de nunca acabar con los médicos, con los tratamientos, con las disciplinas. Y no podemos ser libres. Y Dios lo que quiere es que en nosotros haya libertad. Entonces va a ser fuerte todo lo que inicia de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque lo que hemos dado justamente son fundamentos, lo que hemos dado justamente los fundamentos en la victoria de Cristo, en la cruz, fundamentos de Cristo a través de su sangre. ¿Para qué? Para que luego ahora cuando empecemos en todo lo que es liberación, llámese del espíritu, del cuerpo, del alma, podamos entender. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a entrar en libertad. Sí, por supuesto que vamos a entrar en libertad, porque cuando nosotros logramos entender es que hemos renovado nuestra mente. Nos vamos a acompañar mediante los estudios, también con la lectura diaria de las Escrituras, para que al poder estudiar las Escrituras, el Señor va a renovar mucho nuestra mente, y al ser renovado nuestra mente, lo que va a suceder es que en nosotros va a haber cambio. Y al haber cambio, va a haber paz en el hogar, en nuestra manera de hablar, de tratar las cosas, de una manera de visión para el hogar, una visión para nuestros hijos, porque a veces la gente es muy conformista, y a veces porque vive en estado de limitaciones, dice, no, esto no se toca porque no alcanzamos, porque no podemos. Hay gente que tiene hasta cultura en la boca que dice, no, porque somos pobres, porque no, para nosotros esas cosas es para los ricos. Y Dios dice, ¿quién es rico? ¿Quién es pobre? O sea, el que está en mí lo tiene todo. Entonces, nosotros no somos ricos, pero tenemos una paz que el mundo no la tiene. Nosotros no somos ricos, capaz que, no sé, que nos puede faltar, porque no nos falta nada, gracias a Dios, pero tenemos paz, y a su vez de tener paz, bueno, prospera todo a nuestro alrededor. Y todo, ¿cómo va a prosperar, pastor? Lo que pasa es que mientras prospera nuestra alma, prospera todo a nuestro alrededor. Y eso es importante, que en nosotros haya paz, porque la palabra misma hace que produzca no solo paz, sino que prospere nuestro alrededor, y nos llevamos a ser administradores de un montón de cosas a nuestro alrededor. Bueno, cuando hacemos liberación a nosotros mismos, ya hablé acerca del espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma. Cuando hacemos liberación a otras personas, necesitamos llevar a la liberación de las opresiones que tienen. Cuando llevamos a otra persona liberación, necesitamos llevar la liberación a veces de influencias que tienen, y a veces hasta de posesiones.
Cuando hablo acerca de otras personas, hay mucha gente bajo opresión, bajo influencia y bajo posesión de cosas. Es fuerte cuando una persona vive ciertas cosas, pero ¿quién los puede liberar? Los puede liberar alguien que ya haya experimentado la libertad en Cristo. Entonces, nosotros necesitamos ser libres para poder liberar. Necesitamos nosotros ser justificados en su sangre para luego poder llevar a alguien a que la gente a través de la sangre de Cristo también reciba esa liberación. Cuando nosotros tratamos liberación en nosotros, luego también llevamos o tratamos liberación en persona, también podemos llevar una liberación a lo que son territorios. Hay diversas formas de pecado en los distintos territorios. No se mueve lo mismo en la provincia de Neuquén o en la capital, en la ciudad de Neuquén, que en Cinco Saltos. Tampoco se vive lo mismo en Cipolletti. Tampoco se debe vivir lo mismo allá en Trelew, con lo mismo en Anielo o en Rincón. No se vive, en cada tierra o en cada territorio se mueven a veces hay similitudes, pero es muy diferente a veces el movimiento espiritual de los ámbitos. Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay formas de pecado, hay espíritus territoriales que se mueven y a veces las maldiciones generacionales lo que hacen es provocar un ambiente, es provocar a veces una forma de vida. Entonces los territorios quedan marcados por gente hablando de cierta manera o teniendo ciertas actitudes o carácter. Entonces la gente dice, no, acá en aquella tierra son así. Y no es que sean así, a veces o están sujetos a maldiciones personales o a veces el territorio tiene una mala influencia. Bueno, como verán, el Señor dijo, conocerán la verdad. Y cuando ustedes conozcan la verdad, la misma verdad los va a liberar, los va a hacer libres. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Nosotros empezar a afectar en lo personal nuestra vida. La vida espiritual, la vida del alma y la vida del cuerpo. Entonces, el alma necesita ser tratada. Toda persona debe tratar su alma. Cuando una persona no trata su alma, lamentablemente cuando no permite el tratamiento de su alma, la persona va a tener Biblia, va a ir a una iglesia, la persona va a cantar, la persona va a orar, la persona va a hacer un montón de cosas que hacen en las iglesias, pero la persona no va a ser libre. Vemos a un montón de gente que va a una iglesia y a veces el carácter no pueden cambiarlo. ¿Por qué? Porque no han tratado su alma. Vemos gente que va a una iglesia, pero viven en estados de pobreza. ¿Y por qué? Porque no han tratado su alma. Entonces, todo lo que ellos reciben, por ejemplo, si fuese dinero, se les pasa como en saco roto, como si estuvieran abiertas las manos, como algo líquido. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tratar nuestra alma, lo que sucede es que Dios comienza a través de su palabra, porque nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, nos metemos en la palabra y comenzamos a leer y comenzamos a tratar nuestra alma, lo que va a suceder, va a comenzar a haber libertad. Y el que conoce la verdad se hace discípulo de Cristo. ¿Por qué es discípulo? Porque se forma en él. Y al ser discípulos de Cristo, nosotros al conocer la verdad, luego vamos a ser verdaderamente libres. No sé por qué el Señor me lleva a orar en este momento. No lo hago nunca, pero me lleva Dios a orar un segundo por ustedes. Y seguramente por mí también. Padre, en el nombre de Jesús, oro en este momento por toda influencia
de los enemigos que viene a la mente, que viene al corazón de cada persona. Dios el Padre reprende a Satán, Padre, y declaramos en este momento humillada y nuestra voluntad a los pies de Cristo. Declaro en este momento que toda influencia que viene sobre los cuerpos, toda influencia que viene al alma, toda influencia que viene sobre los territorios, en el nombre de Jesús, el Mesías, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora, en la autoridad de Cristo, sometemos a la voluntad de Cristo todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Declaro en este momento que el poder de la palabra trae libertad a la mente, al cuerpo, al alma de las personas, y declaro que conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libre. Espíritu Santo, ayúdanos en este momento para que cada persona tratemos nuestra alma y sabemos que el Espíritu de verdad traerá sobre nosotros, en el nombre de Jesús, la libertad que cada persona en su vida, aún en su territorio, va a recibir. En el nombre de Jesús, sometemos nuestra alma a la voluntad de Cristo, sometemos nuestra mente a la voluntad de Cristo. En el nombre de Jesús declaramos la libertad por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bueno, qué lindo que es conocer al Señor, porque cuando conocemos al Señor, el Señor nos advierte, nos ayuda, el Señor comienza a liberar aún los ámbitos. Se dan cuenta en todo esto que cada vez que nosotros levantamos el nombre de Jesús, cuando nosotros podemos levantar el nombre de Cristo Jesús, los demonios se tienen que sujetar. Entonces, vamos con, al principio dije la liberación personal en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Para explicar esto, el proceso de la liberación personal interviene en el proceso, ¿no?, de la liberación, interviene en nuestro deseo e interviene en nuestra voluntad. Obviamente lo que nos va a ayudar mucho es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede trabajar solo, necesita mi deseo y necesita mi voluntad. Cuando el deseo y la voluntad, yo quiero ser libre, cuando el deseo y la voluntad, yo someto mi mente, significa de que voy a llevar a mi vida a poder leer las Escrituras y estudiar las Escrituras. Entonces, vamos a juntar cosas. Para llevar a la liberación personal necesito un deseo, yo quiero, yo deseo, porque el deseo es un deseo nuestro, porque eso es almático, mientras que la persona espiritual ahora dice yo ya declaro, yo ya no ando con deseos, con emociones o con algo almático, sino que ahora yo soy una persona espiritual y me remito a Cristo. Yo voy a Dios, voy al Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo soy guiado a toda verdad y a toda justicia. Entonces es muy distinto el tratamiento de una persona espiritual con una persona natural. Por eso es que la persona, todos tenemos deseos y tenemos voluntad. Tenemos mente, voluntad, libre albedrío. Entonces, ¿qué se necesita juntar para que intervengan? Mi deseo, mi voluntad, el Espíritu de Dios y el poder de la palabra. Cuando se junta el deseo de leer las Escrituras, el poder de la palabra, el Espíritu Santo, se une mi deseo y mi voluntad y comienza Dios a tratar allí. Entonces, necesito, aún para ser liberados de nuestra alma y nuestro cuerpo, necesitamos creer que aún en nuestro cuerpo es posible, que el Señor lo puede tratar, que aún nuestra alma es posible, el Señor puede tratar mi carácter, aún mi voluntad, porque la someto a Cristo, la someto a la palabra. Entonces comienza a ser formada. Por ejemplo, hablaba con alguien ayer que le decía a una criatura, pero eres terriblemente tonto,
pero eres bruto, pero eres, no sé, sos sordo, un montón de cosas que decían. Y yo le digo en un momento, no está bueno que nosotros digamos lo que mañana no queremos ver. ¿Viste? A veces al matrimonio, o a veces a los hijos, o a veces a un vecino, o a algún pariente, no sé, a algún amigo, y le decimos, pero si sos un inútil, y primero porque maldecimos, ¿no? Y la persona mañana puede ser un inútil en algo, en algún negocio fue inútil, haciendo la comida, no sé, fue inútil, o haciendo su trabajo fue inútil, y al final eso le perjudica. Pero no solo porque afecta aquello, sino porque nosotros, ¿por qué sale el decir una maldición? ¿Por qué desde nosotros saliera una palabra hiriente o maldita? Entonces, la persona le afecta, ¿por qué? Porque en mí hay autoridad. Si yo soy una persona que maldigo, lamentablemente al leer las escrituras sale más fuerte esa maldición y prospera más pronto esa maldición. ¿Por qué? Porque soy un estudiante, soy un lector, soy una persona apasionada por Cristo. Entonces, mi boca toma autoridad y toma poder cuando leo las escrituras. Cuando leo las escrituras, retoma tanta autoridad mi lengua que lo que diga va a salir con mucho poder y mucha autoridad. Por eso es muy importante que las personas que lean las escrituras cierren la boca a la hora de no saber hablar. Porque a veces por caliente que estamos, a veces porque estamos malhumorados o estamos temperamentalmente elevados y bueno, lamentablemente perjudicamos la mente de los niños, de los ancianos. ¿Por qué? Porque hay personas que no se saben defender o no se pueden defender. Entonces, a veces en la ley del más fuerte tiene, pareciera, ¿no?, el derecho de poder humillar a través de palabras o de gestos. ¿Y por qué? Porque somete a otra persona a lo que se le antoja decir. Y no es de Dios que nosotros podamos humillar, no es de Dios que nosotros podamos someter la mente de alguien inferior. Por eso es importante que nosotros podamos renovar nuestra mente constantemente y diariamente a través de las escrituras. Vuelvo a repetir que nosotros necesitamos el proceso de la liberación a través de nuestra voluntad, de nuestro deseo, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. Cuando unimos esas cosas, el Señor lo hace de una, pero nosotros necesitamos someter nuestra voluntad. A ver, me meto en el Señor, es como cuando decimos, no me quiero bañar, hace frío, pero de repente te metiste a la ducha y después te das cuenta que estaba tibiecito, que estaba lindo y que no querés salir de allí. No sé, hay tantas cosas como decir una lluvia, no sé, o un baño, o no sé, no quiero esto o aquello, no quiero hidratarme, no quiero tomar agua. Pero después nos damos cuenta de que el haber sido hidratado, tenemos más fuerza, tenemos energía para, no sé, caminar, no nos cansamos tanto. Pero bueno, son procesos que necesitan de nuestro deseo y también nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que intervenga el Espíritu Santo y para que intervenga la palabra. Entonces, cuando vemos que también para que intervenga el Señor en nuestro cuerpo y en nuestra alma, también necesitamos creer nosotros que el Señor también lo puede hacer. No dejes tu cuerpo sin liberación, no dejes tu alma sin liberación, porque va a ser muy fuerte, un montón de cosas que vamos a poder renunciar, pero también someter nuestra vida a una disciplina, que va a ser precioso para el Señor y para nosotros que también podamos llevar nuestra alma a una libertad. ¿Por qué? Porque la tierra nos necesita, porque la tierra dice que gime a una y la creación misma a veces necesita, bueno, Romanos dice que la creación gime a una y a una está con dolores de parto para ver la libertad de los hijos de Dios. O sea, cuando nosotros hay libertad, entonces ella es liberada. Entre paréntesis, ¿no? Hay gente que no puede prosperar en ciertos territorios.
Hay gente que en ciertas ciudades lo único que vivió son opresiones. ¿Y por qué? Porque la tierra a veces nos demanda. A veces la tierra tiene tanto pecado que lo único que resulta en esa tierra son pérdidas y malestares. Entonces, nosotros necesitamos llevar nuestra vida a la libertad. ¿Para qué? Para que cuando pisamos en la tierra entre en libertad. Bueno, esto va a ser muy precioso poder llevarlo y así despacio, pero llevarlo para someter nuestras vidas. Si yo solamente voy a escuchar, pero no voy a someter mi vida a Cristo, simplemente me hago oidor, pero oidor olvidadizo, oidor tardido, u oidor que no le importa. Entonces necesitamos nosotros llevar a la tierra libertad, pero muy en especial nosotros ser libres. ¿Por qué? Porque Dios nos necesita en forma de libertad. Entonces, Cristo a nosotros nos ha hecho libres por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo. En la cruz, Cristo murió por nosotros y derramó su sangre para que nosotros haya libertad. El Señor ya lo hizo. Ahora nosotros necesitamos renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque ya tenemos la libertad en Cristo, pero necesitamos ir a alcanzarla. No es que nosotros vamos a tratar una libertad y vamos a pelear por una libertad y vamos a luchar por una libertad, no. Simplemente necesitamos formar nuestra mente con las Escrituras. Necesitamos usar de nuestra voluntad que aquella libertad que ya está para mí, yo la tomo, yo la recibo, pero ¿cómo la tomo y cómo la recibo? A través de ir a las Escrituras, a través de que el Espíritu Santo, buscar del Espíritu Santo y humillarnos al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo y la palabra sometan mi voluntad. Por eso tiene que haber un deseo en mí de ser libres. Por eso tiene que haber una voluntad de someter mi mente y renovar, someter mi voluntad y renovar mi mente. ¿Para qué? Para que mi alma entre en libertad en Cristo. Entonces, cuando nosotros tomamos autoridad sobre nuestra vida, podemos hacerlo, sí, porque Cristo lo hizo por nosotros, pero es como que no sirviera el decir, Señor, yo recibo la libertad porque ya lo hiciste en la cruz y ahora soy libre por la sangre de Cristo y por la cruz del Calvario, que allí, por haber muerto, ahora somos libres. Y resucitaste por nosotros también, Jesús. Sí, está bien, lo que decimos está bien, pero no someto mi voluntad a las Escrituras y al Espíritu Santo. Entonces, lo digo lindo porque lo he aprendido, hasta lo he aprendido a decir en una iglesia, pero cuando no someto mi voluntad, perdón por esto, pero vamos a estar 20 años en una iglesia y no vamos a ser discípulos. La idea del Señor es que nosotros seamos libres para liberar, ser nosotros discipulados para poder discipular, ser nosotros entrenados para poder entrenar, ser nosotros llevados a la libertad por el Espíritu Santo para luego poder liberar a muchos y llevarlos al Espíritu Santo, poder a través de nosotros ser un canal para que otras personas también entren en la libertad que es Cristo Jesús. Entonces, no es que no sirve, pero lamentablemente no sirve simplemente decirlo. Yo he vivido experiencia de gente que ha estado en una iglesia y para hacer una oración, por ejemplo. Y sí, la repiten y hasta lloramos y hasta gritamos y nos unimos con otro de la mano para que juntos como iglesia podamos gritar más fuerte, pero no nos sirve si yo no someto mi mente a la instrucción, a la palabra, a someterme a la palabra. Si no someto a renovar mi mente con las Escrituras, con la palabra, es como que no me sirve el tema de hablarlo porque lo aprendieron en una iglesia o en un ministerio,
no me sirve simplemente hablarlo, sino necesito diariamente en mi casa, en mi habitación, con mi familia, tener constantemente lo que haya leído en la mañana, por ejemplo, tenerlo constantemente en la mente. ¿Por qué razón? Porque justamente la mente se debe renovar. Yo tenía muchos pensamientos extraños, u ocultos o fuera de pacto, pero cuando vine a Cristo, lo que hizo Cristo es renovó con un nuevo pacto, el pacto de su sangre. ¿Qué significa? De que yo al leer las Escrituras, el pacto de su sangre me reveló lo que estaba leyendo. Ahora lo creo, ahora creo que Él me hizo libre. Entonces, cuando creo, yo vivo una libertad, porque sometí mi voluntad, sometí mi vida al Espíritu Santo y a la palabra. Cuando entran a fusionarse mi deseo, mi voluntad, la palabra, el Espíritu Santo, lo que va a hacer Dios es quebrar toda estructura vieja de mi mente para llevarla a un tratamiento. Entonces empieza un proceso, una metamorfosis en mí, un proceso para llevar a la formación de algo que debe ser liberado para explotar al máximo su potencial. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque las personas se dan cuenta de que eran potencialmente aptos para, no sé, emprender negocios, para hacer deportes, para tener una buena familia, para ser prósperos en su hogar, en un matrimonio, con sus hijos, para ser prósperos en un trabajo o en todo lo que emprendan. Y les va bien, les sale bien. ¿Por qué? Porque renovaron primero su mente, no tienen atrofias. A veces lo único que producimos, y perdón, pero nos ha tocado a todos, a veces lo único que producimos son enojos, son agravios, son impedimentos, son barreras para que Dios prospere su palabra. ¿Por qué? Por la falta de la liberación en la mente. Tenemos cosas extrañas en la mente y queremos producir cosas buenas. Queremos cosas sin pacto en la mente y queremos que lo que decimos afecte para bien. No podemos corregir a una criatura nosotros hablándoles mal. Y bueno, pero es para su bien. No, no es para su bien. Porque si yo le digo idiota, le digo estúpido, perdón, ¿no? a mi hijo, si yo le digo que eres tonto, lamentablemente mañana, capaz que no me doy cuenta hoy, pero mañana la criatura termina siendo un tonto. Y es fuerte esa palabra. ¿Por qué? Porque lamentablemente Dios me confió a mi hijo, a mi hija, y yo no puedo poner sobre ellos, al no ser que sea la palabra. Pero cuando no tengo la palabra, ¿qué voy a poner? Y lo que haya aprendido humanamente. O me lo han dicho a mí, o me lo ha impuesto, o lo he escuchado con gente o con adultos, o en la influencia de gente que tenga, y eso es lo que voy a reproducir. Por eso es lindo esta frase: en la mesa de qué instructor te sientas cada día para ser instruido. Porque si yo me instruyo por fuentes extrañas o fuentes sin pacto, que es la gente común, lo normal de nuestra familia o vecinos o amigos o influencia, llámese de escuelas, de trabajo, no sé, la influencia que tengas de deporte, esa influencia lamentablemente lo que hace es provocar en mí, yo no renuevo mi mente con eso. Alguien dijo, vamos a distinguirnos, vamos a pasar un momento lindo. Y salimos a la plaza. Y en la plaza, bueno, hay cantantes que están adorando a otros dioses. Bueno, pero yo voy a la plaza y me tomo unos mates, hay música, bueno, pero no me divierte. Yo no me someto a lo que dice la canción, por ejemplo, que está cantando una persona. Íbamos a una plaza un día y llevé un par de chicos, chicas que iban a la iglesia, y resulta que allá en la plaza cantaban todas las canciones que cantaban en el escenario unos grupos, y no eran cristianos,
y de repente hacían unos gritos y de repente hacían no sé qué cosa, y eso es como que parecía que eran los coreógrafos del grupo, porque se sabían las canciones, hacían los bailes, hacían los pasitos, y vos decís, a ver, ¿esta gente va a la iglesia? Sí, van a la iglesia, tienen puestos en la iglesia, ocupan ciertos lugares en la iglesia, pero ¿por qué estás tan entrenado en saber cómo funcionan las coreografías o las canciones, las letras, hasta el tono de voz, todo tan igualito que ellos podrían haber estado en el escenario? Y uno dice, la verdad que se sientan para ser instruidos en mesas equivocadas. ¿Por qué? Porque se instruyen en un lado, pero después pisan una iglesia. Y usted dice, a ver, lamentablemente la gente que ama a Dios, por eso hablo nuevamente acerca de nuestra voluntad, acerca de nuestro deseo. Yo quiero ser libre, yo quiero entrar en la libertad que es Cristo. Someto mi voluntad, someto mi voluntad a la palabra. Le digo, mente, hoy te vas a instruir por las Escrituras, o lamentablemente me voy a instruir de aprender, no sé, ciertas coreografías en la televisión o en fin. Amado, es fuerte todo esto porque hablamos como el mundo caído, hablamos como gente sin pacto, transmitimos a nuestros hijos palabrerías de gente no santa, sino impía. Transmitimos a nuestro matrimonio lo que se vive en un pacto sin Cristo. Entonces no puede andar bien un matrimonio así, no pueden andar bien los hijos así, no pueden estudiar, no pueden crecer de una buena manera. Lamentablemente las criaturas viven atrofiadas, mañana disparan para cualquier lado, cuando digo disparan, dispara la cabecita, ¿no? Y los vemos mañana en manifestación. Terminaron a veces presos o en la cárcel, terminaron bajo droga, terminaron haciéndose un montón de cosas o perjudicándose, ¿no? ¿Por qué? Bueno, le pasa al adulto, termina trabajando pero no le alcanza, trabaja, se esfuerza, hace doble turno pero nunca le alcanza. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Si todo el mundo trabaja y hace su casa, compra su auto, hace esto, hace aquello, y yo hago lo mismo, gano a veces hasta más que mi vecino, pero no me alcanza, no termino esto, no me llego a fin de mes, no puedo pagar aquello. Entonces yo necesito entender de que yo necesito la libertad en Cristo Jesús. Me necesito ser discípulo de Cristo, como decía el libro de Juan 8, 31 en adelante. Necesito hacerme discípulo de Cristo y necesito ser libre por la palabra. Cuando nosotros nos sometemos a las Escrituras, vamos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y si conocemos la verdad, vamos a ser verdaderamente libres. Cuando nosotros entendemos de que queremos la libertad, ¿por qué? Porque sin darnos cuenta, cuando hablamos, discutimos. Sin darnos cuenta, cuando hablamos, malinterpretamos las cosas. Y no es que me dijeron mal, y no es que aquellos me tienen en contra, y no es que mi matrimonio no me ame, no es que mis hijos me hacen todo la contra, es que yo tengo una mal perspectiva de la vida. Cuando mi mente no está renovada por la palabra, cuando en mi corazón no hay una renovación por la palabra, lo que va a suceder mañana va a ser un mal resultado, no lo que quiero ver. Por eso Pablo dijo, el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué hago haciendo coreografía, cantando canciones sin pacto? ¿Por qué no me pongo a adorar al Señor mejor? Voy a un lugar, el Señor me permite ir a una plaza. Voy a volver a tomar el tema. El Señor me permite ir a una plaza. Hay un montón de gente. Están adorando a un montón de dioses. Otro está tomando cerveza, el otro está tomando vino, el otro se está fumando un porro, no sé. El otro está hablando mal de su prójimo. El otro fue no sé. Y todo el mundo está con un tema diferente, y yo me voy a sumar a todo ese humo, me voy a sumar a ese ambiente, o voy a provocar luz a ese ambiente, me voy a poner a orar, a ver a quién le puedo hablar de Cristo. No es que ande con un cartel de Cristo y hablándole del Señor, no, pero tan solo me pongo a orar y digo, Señor, no voy a interrumpirles la canción ni la coreografía que hacen, pero
terminado eso, quizás les cebo un mate, les digo un buenas noches o un buen día, no sé, y algo va a provocar en esa criatura. Pero si yo no tengo libertad en Cristo, lamentablemente voy a terminar siendo influenciado por ese ambiente y no yo provocar una influencia diferente de libertad. Por eso es importante que en nosotros haya un deseo y haya una voluntad sometida a la voluntad de Cristo. Necesito el Espíritu Santo y necesito el poder de la palabra. Cuando esto ocurre, lo que el Señor va a hacer es que Él va a fluir a través de nosotros. Él va a fluir a través de mi boca, Él va a fluir a través de mi manera de ser. Dios va a fluir a través de lo que puedo compartir. Pero si en mí no hay una voluntad, lamentablemente, Dios no va a hacer nada. No es que no pueda, no va a hacer nada. Dios puede hacerlo, sí, obviamente que Dios puede hacerlo, porque mañana me sometió y punto. Pero qué lindo cuando en nosotros hay una voluntad acerca de, a ver, yo quiero ser libre para provocar. No es que no pueda ir a una plaza, no es que no pueda ir porque vino un grupo no sé qué y me gusta la música y me gusta aquello, me gusta esto otro. A todos nos gusta la música. A mí yo escucho una guitarra, por ejemplo, eléctrica y no sé, escucho que alguien toca bien y a mí me atrapa, me gusta escuchar. Ahora, qué lindo que es saber disfrutar de una habilidad, de tocar un instrumento. Es lindo disfrutarlo, pero qué lindo es cuando yo tengo paz y ahora pudiera hasta, no sé, saludar a la persona que interpreta ese instrumento y poder saludarlo y provocar algo en la persona, provocar una amistad, y mañana a través de ciertas charlas, no sé, relación, uno pudiera presentarles a Cristo. Pero Dios nos da esas oportunidades para poder llevar a Cristo a alguien. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nunca podemos ganar a nadie. ¿Por qué nunca podemos llevar a Cristo a alguien? Porque en nosotros no ha habido libertad. Y hay un reclamo de Dios quizás en este momento. Y el reclamo de Dios es que nosotros necesitamos reproducirnos. Nosotros necesitamos hacer discípulos. Hay un reclamo de Dios que cada uno de nosotros necesitamos hacer discípulos. Si realmente somos libres, necesitamos liberar a otros. Si realmente somos discípulos, debemos llevar a la gente a un discipulado para que ellos sean discípulos de Cristo también. Entonces, cuando nosotros, la liberación en lo personal, llevamos al Espíritu a justificarlo a través de la sangre de Cristo, a través de la sangre de Cristo, esto es similar a la justificación, porque a través de la justificación nosotros llamamos salvación, y bueno, es salvación, la justificación es salvación. Nosotros necesitamos llevarnos a la salvación. Entonces, Jesucristo murió en la cruz del Calvario y aún derramó su sangre para darnos a nosotros que tengamos vida abundante, que tengamos salvación, libertad, sanidades, milagros, prodigios ocurran en nosotros y que no hayan maldiciones. Ahora yo tengo que entrar en una práctica. Es como la criatura que la metiste al baño para bañarlo porque se había revolcado en la tierra o en el barro, y le decís, vos te tenés que bañar, y ahora lo metés a un baño, luego le echaste champú de todo y lo peinaste, quedó hermoso. Y él dice, no, pero ¿y mi remera que tenía puesta? No, mi amor, esa ropa la vamos a lavar y ahora te vas a poner otra limpia. Dice, pero esa ropa me gustaba porque me la regaló papá, pero no te vas a poner esa misma remera, porque aunque te la regaló papá, pero ahora está sucia, necesitamos lavarla. Entonces nosotros, es inevitable, amado, que vamos a hablar lo justo, lo puro, lo agradable.
vamos a hablar. La mente está acostumbrada a usar esa remera. La mente está acostumbrada a hablar maldición. La mente está acostumbrada, se me escapó, dice la gente. Y dicen malas palabras, y dicen maldiciones, y a veces hasta no identifican qué es maldición y qué es justicia, por la falta de la formación. Por eso es importante que en nosotros haya disciplina y haya formación. ¿Por qué? Porque cuando menos te querés acordar, estás maldiciendo. Cuando una persona se altera, puede hasta maldecir, y eso es lo peligroso, porque todos hemos pasado por un mal momento, y a veces hasta pasamos por algún mal momento o algún entredicho, o está nuestra alma confrontada. ¿Y qué es lo que sucede allí? Lamentablemente, al ser confrontados, si nuestra mente no está renovada con la palabra, lo que nos va a saltar es lo primero que salga, lo primero que haya, lo primero que está ahí a la puerta de salir, va a salir. Y cuando sale algo malo, sin pacto o sin ley de Dios, o maldición, algo caído, lamentablemente va a afectar. Y cuando afecta a la otra persona, se va a sentir dolida. La otra persona se va a sentir con malestar, va a haber una diferencia, ya empieza una diferencia, una separación entre una persona y otra. Por eso es que si toca en un matrimonio, las personas se debilitan, se debilita el amor, se debilita el cariño, se debilita las emociones, se debilita a veces la contención de uno y otro. Bueno, va a ser importante que cada uno de nosotros aprendamos salvación, aprendamos justificación, porque a través de Jesús nosotros necesitamos esa vida abundante. Sin embargo, nosotros cuando debemos nosotros tomar esa acción de ir a la cruz para apropiarnos, ¿y por qué? Porque eso ya nos pertenece a nosotros, de ir a la cruz. La sangre de Cristo, la cruz de Cristo nos pertenece. Nosotros debemos ir y correr a esa sangre de Cristo para ser lavados, ser tratados, ser limpios, ser tratados de toda maldad y de toda iniquidad, de todo pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hay esa carga, es algo que nosotros no podemos dormir. Siempre vuelvo a repetir esto, siempre trabajo pero no me alcanza. Hago esfuerzo pero no concluyo con amar o con entender o comprender. Entonces, nosotros necesitamos correr a Cristo, correr a la cruz, correr a la sangre de Cristo. Nosotros necesitamos ir, volcar nuestra voluntad a Él. Es de nosotros una responsabilidad de ir a Cristo, es una responsabilidad nuestra de correr a los pies de nuestro Maestro. Es una responsabilidad. Cuando nosotros, luego de correr a Cristo, comenzamos a nacer de nuevo, esto ya tiene que ver con que nosotros hubo una aceptación por las Escrituras. Aceptamos de ir a Cristo y ahora nos transformamos en discípulos. Y nosotros comenzamos a ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque se renueva nuestra mente cada día, cada mañana, porque cada mañana vamos a entender diferentes cosas de las Escrituras. Uno lo entiende de una manera, otros tienen mejores revelaciones. Y qué lindo que es esto, porque cuando alguien escucha a una persona con revelación de las Escrituras, eso da gusto, porque es a nuestro paladar una delicia. Y nos gusta cuando alguien puede interpretar bien las Escrituras. Ahora, nosotros necesitamos tener un buen matrimonio. Necesitamos tener buenos hijos, disciplinados en la verdad, no disciplinados bajo nuestro rigor. Porque hay gente que dice, no, yo tengo unos hijos excelentes porque me hacen caso, yo tengo unos hijos pero excelentes porque ellos hacen todo lo que yo digo. Claro, porque el tipo cuando se enoja los faja, porque el tipo cuando se enoja les da unos azotes, a veces hasta con el cinto o con un palito o con lo que encuentre, y no está bien tener bajo rigor a sus hijos. No está bien, los hijos deben ser excelentes, pero por causa de que usted les ha hablado bien.
por ejemplo, nosotros tenemos un testimonio de que no hemos tocado a nuestros hijos. Yo por lo menos no he tocado nunca a mis hijos. Yo no me acuerdo de haberles pegado un chirlo en la cola. Jamás los toqué, menos con un cinto o con una varilla, o no, nunca les pegué. Y hay gente que me dice, bueno, conocidos, ¿no? A veces era necesario hacerlo. Y quizás, pero ahí ya seguramente hay cosas que por no estar o por el trabajo y demás, estaba mi señora y seguramente algún chirro en la cola le dio. Porque cuentan ellos que la mamá les daba algún chirlo por ahí. Pero no está bien no llevarlos al consejo de la palabra, pero sí someterlos a chirlo. No está bien eso. No está bien que las criaturas queden marcadas. No está bien que las criaturas queden con miedo porque hay un castigo detrás. No está bien porque los chicos quedan traumados. A un chico no se le puede pegar un bife con la fuerza de un hombre o de una mujer grande a una criatura de, no sé, de 10 años a menos. Y hay gente que lo hace. ¿Por qué? Porque de esa manera se han sacado sus broncas, de esa manera se han sacado sus iras, de esa manera han sacado sus enojos. Y no está bien, eso habla de la maldición que hay por no poder acudir a la persona o a donde tenía que remitirse su enojo y se lo descarga con una criatura, su cable a tierra. Eso nos dice que mañana nosotros no solo desarrollamos una maldición, sino que a su vez provocamos una atadura, una cárcel a nuestras criaturas. Bueno, voy a orar con esto porque el Señor va a comenzar a traer mucha luz de aquí en adelante. Vamos a tratar todo este tema y vamos a arreglar nuestra cabeza, vamos a ayudarnos cada uno porque todos hemos pecado, todos hemos caído, todos en alguna vez nos hemos equivocado, todos en alguna vez hemos provocado malestar a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nosotros mismos y no hemos estado bien. Todos, ¿Quién puede decir, no, yo no hice nada, yo soy el más bueno de la tierra? No, ahí nos equivocamos porque todos hemos pecado delante de nuestro Dios. Bueno, Padre Celestial.